practicar. Semana 13, vamos al capítulo 5 de siempre el Evangelio de Juan, donde estamos, mis hermanos, y vamos a leer del versículo 19 en adelante. Estamos en la semana número 13, vamos a retomar este tema que hemos dejado la semana anterior, donde estamos hablando que el Hijo ha sido rechazado por los judíos, pero queremos enfocar ahora un poco más acerca de la relación del Padre con el Hijo, que es lo que aquí se está tratando. Versículo 19 en adelante, vamos a leer hasta el 30. Acompáñeme, por favor, en la lectura de manera antifonal, dice así. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Todos juntos. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Oramos. Qué bueno, Señor, que estamos reunidos en esta hermosa noche. Gracias te doy por la congregación que has enviado. Bendecimos tu nombre porque tu palabra ha sido servida a nosotros y estamos esperando el mensaje que nos traes a través de la iluminación de tu Santo Espíritu. Señor, ayúdanos a entender dos temas maravillosos que encierra esta porción bíblica. Esa relación única y perfecta que tienes con el Padre, donde se clarifica que eres igual que el Padre y por lo tanto Dios. También, Señor, el tema de la resurrección, que un día tú permitirás a todos aquellos que te hemos conocido para vida eterna y también a aquellos que no te conocen para vergüenza eterna. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tenga la bondad de tomar asiento, mis hermanos. Una vez más, bienvenidos a la casa del Señor. Estamos en la semana 13 y quiero, por favor, motivarle a sus preguntas, hermano. Recuerde, hoy es el día donde usted puede hacer sus preguntas con toda confianza. Levante su mano y usted las puede hacer. No hay pregunta mala, hermano, porque algunos a veces no preguntan porque dicen, quizás eso hasta se van a reír. Ninguna pregunta es mala, porque le digo que tal vez hay otras personas que tienen la misma interrogante suya. Y es bueno que preguntemos. Hemos visto, hermano, en la semana anterior, en esta misma porción bíblica, de cómo Cristo, el Hijo, ha sido rechazado en la región de Judea después de haber sanado al paralítico de Betesda. Pero algo importante y que vale la pena que retomemos esta noche es ver cómo en esta sección el Hijo está haciendo una comparación de todas las cualidades, o muchas más bien de las cualidades que pertenecen al Padre que están en Él. Dice, y esto lo vimos la semana anterior, de que Él tiene vida en sí mismo, cuyo atributo era el de la aceidad, si usted se recuerda. Se llama así el hecho de que Dios tiene vida por sí mismo y no necesita que nadie le dé vida. Y va a hacer una comparación donde dice que habla las palabras que escuchó del Padre, que todo lo que hace lo hace con la autoridad del Padre. Entonces, hermano, ¿qué tema importante y doctrinal surge de esta porción? El aclarar, o más bien tratar de entender, de que el Hijo es Dios y cuál es la relación que tiene con el Padre. ¿Cómo entender esto de la Trinidad, que en alguna vez ya lo hemos tocado también, pero que resulta tan difícil para la mente del ser humano poder entender cómo es que el mismo Cristo en algunas ocasiones se ve tan inferior al Padre, como por ejemplo diciéndole, perdónales porque no saben lo que hacen, o diciéndole frases como, si es posible, pasa de mí esta copa. Pareciera ser que en algunas ocasiones se ve a Cristo como que si fuese menos que el Padre. En muchas otras, y que es lo que la Biblia enseña, el Hijo se pone al mismo nivel que el Padre.
En el Antiguo Testamento, en Éxodo, para ser preciso, en el capítulo 20, de los versículos 3 al 5, declara la ley de Moisés, el decálogo, de que Dios es Dios celoso. Diga conmigo, celoso. Y dice que no comparte su gloria con nadie. Por tanto, si Dios dice que no comparte su gloria con nadie y Cristo se atribuye la misma gloria de Dios, pareciera que entraríamos en una contradicción bíblica, porque si Cristo no es Dios, entonces la Biblia se contradice, porque Cristo se va a atribuir a lo largo de todo el Nuevo Testamento atributos que le corresponden únicamente a la deidad, en este caso a Dios. Cuando hablamos de Dios, hermanos, por favor, una vez más le digo, no me piense en el Padre, porque siempre que leemos Dios en la Biblia, sí o no que usted piensa en Jehová, el nombre del Padre, ¿sí o no? Pero cuando hablamos de Dios, nos referimos a la Trinidad de Dios, porque Dios no está formado únicamente por el Padre, sino que la doctrina bíblica enseña que Dios está formado por tres personas, donde esta porción específica habla de esa relación que tiene el Padre con el Hijo. No hay una sola cosa que el Padre le haya ocultado al Hijo, porque en su relación personal, la cual no comparte con nadie más sino consigo mismo, las tres personas de la deidad conocen perfectamente el plan escatológico, el decreto divino de Dios, todo lo que, quiero decir en palabras más sencillas, todo lo que Dios ha preparado para la humanidad. El Hijo, y esa es mi intención esta noche, antes de pasar a lo otro, entendamos, hermano, que el Hijo no está en ningún momento subordinado al Padre, o sea, no está por debajo del nivel del Padre, tampoco está por encima, como algunos creen, del nivel del Espíritu Santo. Quiero usar una vez más una de las ilustraciones, que esta sería la tercera ocasión que voy a tratar de explicarlo, porque el mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo en la primera carta, capítulo 3, versículo 16 de Timoteo: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Porque si es uno de los grandes misterios de Dios, la Trinidad, con mucho cariño y amor le digo, hermano, no podemos pretender entenderlo al 100%. ¿Por qué? Porque Dios no lo ha revelado al 100%. Por eso es que para algunos todavía genera conflicto entender cómo es que siendo uno solo son tres personas. La mente humana no lo va a lograr entender al 100%, porque Dios mismo ha declarado en Deuteronomio 29:29 que las cosas secretas pertenecen a Jehová, pero las demás las ha dado a conocer a través de la revelación a los seres humanos. Entonces, siendo que Pablo expresa acerca de la Trinidad de Dios que es grande el misterio, tratemos de la manera humanamente posible de entenderlo. Por lo demás, hermano, estaríamos con respuestas que Dios no ha dado. Porque si usted quiere entender esa fusión a través de la ciencia, es imposible. Si usted quiere entender la fusión de Dios en uno solo a través del conocimiento humano, es imposible. Porque yo siempre voy a aseverar que hay temas en la Biblia que deben entenderse y aceptarse por la fe. ¿Está conmigo, hermano? Cuando digo por la fe es porque vamos a entrar en conflictos al tratar de razonar con Dios. Entonces, usando esta ilustración, hemos dicho que la Trinidad en Dios, estamos hablando de un solo Dios. No es un Dios de tres cabezas como nos critica la Iglesia de la Luz del Mundo. Ellos nos dicen a nosotros que tenemos un Dios deforme o un Dios, ¿cómo se llama? Que monstruo, porque es de tres cabezas, dicen ellos. En ningún momento, no es eso lo que enseña la Biblia. Estamos hablando de un solo Dios formado por tres personas. ¿Puede decir conmigo un solo Dios formado por tres personas? Entonces, lo entendemos de una manera sencilla al ver que Dios es una persona completa. No estamos hablando de un cuerpo físico, pero vamos a hacer una comparación para que más o menos logremos entender y después nos vamos al texto. Dios es una unidad completa. No hay tres divididos en Él, sino que dentro de Él habita toda la plenitud de la deidad, donde el Padre, aquí voy con los tres, es el cuerpo. Atención, no estoy diciendo que tiene cuerpo, solo estoy usando una ilustración para que lo podamos entender mejor. Donde el Padre vendría a ser el cuerpo de la persona,
el Hijo sería el alma dentro del cuerpo y el Espíritu Santo la vida en el cuerpo. Ninguno de los tres elementos se puede separar. Cuando hablamos del cuerpo, del alma y del espíritu, ninguno de los elementos se puede separar para que exista, en este caso, un ser humano. En Dios, ninguno de las tres personas puede faltar para que Dios exista. El problema está, y me voy a ir a una parte más teológica, el problema está que si son tres personas, cada uno tiene su propia personalidad. Entonces, allí es donde, si lo vemos científicamente, no lo vamos a comprender. Porque dentro de uno solo no pueden haber tres personalidades, humanamente hablando. Pero como el misterio de la piedad es grande, allí es donde yo le digo, hermano, entienda por la fe que Dios declara en su palabra que son tres personas diferentes. No estamos hablando de tres nombres, como enseñan los unitarios. Sobre todo la iglesia de la fe en Jesús, lo que conocemos como Jesús solo. Ellos dicen que son nombres nada más. No son nombres. No es un nombre que a Dios se le da el nombre de Espíritu Santo, se le da el nombre del Padre y el nombre del Espíritu. No son nombres, son personas. ¿Y cómo lo comprobamos bíblicamente? Porque vemos a los tres independientemente, amando, tomando decisiones, ejerciendo juicio y muchas otras cosas más. Cosas que un nombre no puede hacer. Si yo escribo mi nombre en un papel, ese papel que tiene escrito mi nombre no puede amar. Pero yo, la persona, sí puedo amar. ¿Está conmigo? El Hijo declara que ama. El Espíritu Santo declara que ama. El Padre declara que ama. Los nombres no pueden amar. Y hay tantas cualidades de la personalidad que desarrollan individualmente cada uno de ellos. En el caso específico del texto que estamos tocando, si usted, espero lo haya leído en su casa, porque yo le recomiendo que lo lea en su casita. Si no, se lo voy a recordar. Acá el Hijo está atribuyendo de que todo lo que el Padre le dijo, eso habla. De que la vida que tiene el Padre en sí mismo, la tiene también Él en sí mismo. En otras palabras, está diciendo el Hijo de que no necesita ni siquiera que el Padre le dé vida. Atención en eso. Y eso es bien delicado. Porque el único que tiene vida en sí mismo es Dios. No existe un ser que tenga vida en sí mismo. Los ángeles no tienen vida en sí mismo. ¿Por qué? Porque fueron creados. Todas las huestes celestiales. Nosotros hemos sido creados. Nadie tiene vida en sí mismo. Pero el Hijo se atribuye, déjeme ver en qué versículo, el 26, se atribuye eso. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Cómo entendemos entonces la relación del Padre con el Hijo para no entrar en conflicto y decir, bueno, pero es que Jesús se ve como inferior al Padre? Y de ahí muchos se toman en decir, Cristo es inferior al Padre y no es Dios, sino el ángel mayor, dicen algunos, un ser creado que está cerca de Dios, el primero en haber sido creado. Ninguna de esas cosas habla la Biblia. Cuando vemos al Hijo, y atención, en todo el estudio del Evangelio de Juan, yo le voy a llamar el Hijo, no Jesús. Porque una cosa es decir Jesús, que es el ser que nació de María. Y cuando hablamos del Hijo, estamos hablando del Dios que existe, preexiste, más bien dicho. Porque Juan muestra a la iglesia a través del Evangelio al Hijo, la persona del Hijo, a Dios mismo. ¿Cómo lo entendemos? Cuando Jesús viene y se encarna, o sea, el Hijo que siempre ha existido, que es Dios, viene y toma forma en un cuerpo humano, naciendo de la Virgen María. El Hijo dice que toda la plenitud de la deidad está en Él. Vaya conmigo a Filipenses 2:6. No me pierda Juan, por favor. Filipenses 2:6, para que entendamos esta parte y cómo poder tener una respuesta fácil de esos momentos donde Jesús pareciera ser que Él mismo se hace menor que el Padre. Vea que dice 2:6 de Filipenses. Desde el 5. Haya pues en vosotros, estoy en Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vea el 6. El cual, siendo en forma de ¿quién dice, hermano? Vea lo que sigue. En forma de Dios. No escatimó el ser parecido.
Así dice, hermano. El ser igual a Dios. No dice parecido. No dice imagen de. Dice igual, a la misma altura. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Nadie le dijo, deja tu gloria, sino que a sí mismo, y a esto se le conoce como la doctrina de la kenosis, que significa el despojamiento, que a sí mismo, dice, se despojó. Siga leyendo el texto, por favor. Se despojó a sí mismo tomando forma, no dice que es siervo, tomando forma de siervo, porque antes arriba ha dicho que es Dios, hecho semejante a los hombres. Porque si bien es cierto que el Hijo tomó forma de hombre, no es como nosotros. Amén, hermanos. No es como nosotros. Porque declara la Biblia que aunque tomó forma de hombre, pero fue sin pecado. Por tanto, no es como nosotros. Muy bien dice el hermano Jesús Adrián en una de sus alabanzas, no es como yo, aunque se haya hecho carne. No es como nosotros. Cuando Cristo a sí mismo decide despojarse, nadie le dijo, te vas a despojar de tu gloria que tienes acá en el cielo, sino que a sí mismo decide despojarse para tomar forma de hombre. Cuando toma esa condición de hombre, entonces se ve inferior al Padre y a la deidad. ¿Por qué, hermano? Porque el hombre, en su naturaleza humana, es inferior a Dios. ¿Está conmigo? Vaya conmigo ahora a Hebreos 1, déjeme ver, ya lo voy a dar. A Hebreos, ubíquese en Hebreos. Capítulo 1, versículo 4, si no me equivoco, no. Vaya, Hebreos capítulo 1, ya le voy a dar el versículo. Con razón no lo hay, yo estaba leyendo Filemón. Sí, el 4 era, estaba leyendo otro capítulo. Dice 1:4 de Hebreos, ya eso está adelante. Bueno, Filemón solo es una página, está peor que le diga adelante de Filemón, ¿verdad? Antes de Santiago, búsquelo, hermano. Hebreos 1:4. Dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Pero en el capítulo 2, versículo 7, vea lo que dice. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria. Pero si comparamos los dos versículos, espero no enredarlo mucho con esto, solo quiero que veamos por qué el Hijo en algún momento parece inferior al Padre. En el versículo 4 dice que es superior a los ángeles, pero en el 2:7 dice un poco menor que los ángeles. Entonces, ¿qué? ¿Es mayor o es menor que los ángeles? Este testimonio lo está dando el Padre del Hijo acerca del Hijo. En el capítulo 1, versículo 4, dice hecho superior a los ángeles. Su naturaleza, ahí está hablando de su naturaleza divina como Dios. Él es superior a los ángeles. Pero cuando llegamos a Filipenses 2:7, que dice, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, Hebreos 2:14. Le hiciste, no es... Ojo con esto, le hiciste un tanto menor que los ángeles. Por eso es que ambos versículos nunca se contradicen, porque el 1:4 de Hebreos habla de él en su naturaleza divina, y el 2:14, ¿verdad?, de su naturaleza humana. Cuando Cristo se encarna, voy a retomar el tema de Filipenses, él tiene su propia personalidad, porque es Dios y por ende tiene todas las partes que corresponden a la personalidad, el intelecto, el sentimiento y la voluntad. Él es Dios, su naturaleza divina, dice que en él, aquí mismo Hebreos 1, del 1 en adelante, dice que en él habita toda la plenitud de la deidad. Toda, léalo en el versículo 2, creo, 1:2. En esto, el 3, el cual siendo el resplandor de su gloria, Hebreos 1:3, él siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, una vez más igual que Dios, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, él posee toda la deidad, porque es Dios, pero cuando se hace hombre, adquiere una nueva personalidad.
Y esa personalidad es la naturaleza humana, con la diferencia que no es una naturaleza caída como la nuestra. Por eso es que no podía nacer engendrado por José, porque José, el esposo de María, tenía la naturaleza pecadora. Y la naturaleza pecaminosa se transmite a través del Padre al Hijo. Por eso es que Dios lo engendra, se engendra a sí mismo a través de la obra del Espíritu Santo. Para que ese santo ser, le dijo Gabriel a María, que ha de nacer, sea llamado Hijo del Altísimo. Entonces, en Cristo hay dos naturalezas. La naturaleza divina, que es la que niegan muchos, y la naturaleza humana, que es la que murió en la cruz del Calvario. Donde en Cristo no existe conflicto con las dos naturalezas. Está siendo 100% Dios, 100% hombre. Y en su condición de hombre es que lo encontramos muchas veces sometiéndose al Padre. Como Dios no se puede someter porque Él es Dios. Por eso incluso cuando lo buscaban para matarlo, Jesús decía: mi vida nadie me la quita, sino que yo la pongo, y así como la pongo, la vuelvo a tomar. ¿Quién puede hacer eso? Le pregunto, ¿quién más ha resucitado que Cristo? Solo Él. Ya vamos a ver el tema de la resurrección, por cierto. Porque Él pone su vida para que la tomen en el momento que tenía que cumplirse la profecía, y luego la vuelve a tomar, porque Él es Dios. Pablo le dice, escribiendo a los Corintios, en el capítulo 15 de la primera carta, el versículo 51 en adelante, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Hablando de la resurrección de Cristo. Porque venció la muerte, venció el Hades, y con eso venció al que tenía el imperio de la muerte, dice Hebreos 2:14. Por tanto, hermano, afirmar, regresando al texto de Juan, por favor, en el capítulo 5, lo que Cristo está haciendo es afirmando que posee todos los atributos de la deidad, porque eso es lo que cuestionaban los judíos. Por eso es que no creían en Jesús, porque para los judíos Jesús simple y sencillamente era un profeta. Y como profeta, evidentemente, no se puede elevar a la condición de Dios. Pero Cristo a sí mismo se llamaba Dios, aunque no lo hacía de una manera literal, pero se atribuía todas aquellas funciones que le corresponden exclusivamente a Dios. ¿Tenemos preguntas, hermanos, por favor? Esta condición de ser el Hijo también Dios y de la Trinidad es difícil de entenderlo, hermano, pero yo espero usted pueda preguntar con confianza. Amén. Porque si no voy a entender que no entendió. Amén. ¿Tiene preguntas? Hágalas. Veamos, repasemos un poco. Estamos diciendo que en Cristo radica el 100% de la deidad, porque Él es Dios. ¿Podría usted explicarle a alguien que Dios es uno, pero son tres personas? Veamos algunos textos bíblicos, anótelos, porque no los voy a llevar a uno por uno. Anote Romanos 8:9, si usted tiene que anotar le va a servir, porque afirman literalmente que Jesús es Dios. 8:9, 9:5 también de Romanos. Puede anotar a 1 Corintios 4:4, 1 de Pedro 1:1. También tenemos en Juan, anote 20:28, que Tomás le dice: Señor mío y Dios mío. Inmediatamente le llama a Dios. También en 1 de Juan 5:7 y también el versículo 20, Hebreos 1:8, que ahí dice Dios el Padre, dice del Hijo: tu trono, oh Dios. El mismo Padre lo está llamando Dios en Hebreos 1:8, porque la Biblia declara desde el inicio que el Hijo es Dios. Y mi enseñanza en este momento, hermano, retomando todo lo que Cristo está diciéndole a los judíos que lo están criticando, es precisamente demostrar con la Biblia que el Hijo es Dios, que no se contradice con el Padre, que los dos son uno, como declara Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Juan 10:30 es de los versículos, quizá el único en la Biblia donde él mismo, Jesús, dice que es el Padre. De ahí lo ha dicho muchas veces, pero de otra manera. Pero que lo diga literalmente Juan 10:30. Dice: el Padre y yo uno somos. No somos dos personas.
Por eso, hermano, con lo que comencé, la Trinidad, hermano, hay que tratar de entender el misterio de la Trinidad. Es más, le voy a decir, la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Léase toda la Biblia y nunca la va a encontrar. Pero que no exista la palabra no quiere decir que no existe la doctrina de la Trinidad en la Biblia. Porque desde el inicio, usted ve en la creación 1:26 de Génesis, ahí aparece ya la Trinidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Nadie tiene poder creador. Los ángeles no pueden crear. El único que puede crear es Dios. Por tanto, Dios no puede estar hablando con los ángeles, porque los ángeles ya han sido creados en ese momento. Pero no puede estar hablando con un ángel. Tiene que estar hablando con alguien igual que él, solo Dios, el mismo Espíritu Santo. Me gusta mucho, hablando del Espíritu Santo, cuando vemos en Hechos, capítulo 5, del versículo 1 en adelante, que está hablando de Ananías y Zafira. ¿Han leído esa parte? ¿Sí? ¿Alguien sabe qué hizo Ananías? El del libro de los Hechos. Cuénteme. Vendió un terrenito que tenía por ahí y trajo todo el dinero, ¿sí o no? Ok, lo que hizo con el dinero no me interesa mucho, pero sí me interesa lo que dice Hechos 5:2 y el versículo 3 también. En el 5:2, Pedro le dice a Ananías: ¿por qué puso esto Satanás? Para que mintieses al Espíritu Santo. Atención. Y en el siguiente versículo, Pedro le dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Pero antes le dijo que ¿a quién había mentido? ¿A quién? Al Espíritu Santo, ¿ok? Y la pregunta es: ¿a quién le mintió? ¿Al Espíritu Santo o a Dios? A Dios, porque el Espíritu Santo es Dios mío, es. Pero no me voy a ir a la tercera persona de la Trinidad, porque ahorita, por el texto que estamos tomando, estamos defendiendo la autoridad del Hijo. Por eso es que el Hijo explicaba de esta manera. Dígame. Solamente. Entonces, la pregunta es si los judíos aceptan la Trinidad de Dios, y aceptan esa teología. Sí, claro. La doctrina en la Biblia. No, en ningún momento. Que a un judío le vaya a hablar de esto es arroz chino. ¿Sí? Nunca. Porque recordemos que los judíos, su religión, que es el judaísmo, es una religión, una de las pocas religiones mundiales que es monoteísta. ¿Qué significa el monoteísmo? La creencia en un solo Dios. ¿Y qué es lo que nosotros creemos? Pero el judaísmo está basado en Deuteronomio 6:4, el Shema Israel, donde dice: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Entonces los judíos inmediatamente rechazan una doctrina trinitaria, porque ellos ven automáticamente tres dioses, porque niegan, desde el momento que niegan al Hijo, a Cristo, nunca van a aceptar que el Hijo sea Dios, menos que el Espíritu Santo. Ellos ven en Dios al Padre del Antiguo Testamento, a Jehová, y a eso es todo. Nunca lo van a aceptar porque su religión es monoteísta, porque la misma ley que de Dios, el Antiguo Testamento, prohíbe la adoración a no ser al único Dios, y ellos no logran ver la doctrina de la Trinidad en la Biblia, no lo aceptan. Es una religión monoteísta, así que para hablarle a ellos de Trinidad, no aceptan al Hijo. Pues desde ahí partamos, desde el momento que rechazan al Hijo. 1:11 de Juan: a los suyos vino a salvar al mundo, pero los suyos, el pueblo de Israel, no lo recibieron. Entonces se pierde la doctrina de la Trinidad ya. Negar al Hijo es negar la Trinidad. Ahí ya no podríamos ver la Trinidad en ese caso. Ellos la niegan. ¿Alguien más, hermanos? Dígame. Sí, fíjese que de los versículos claves, porque sí retoman Biblia, de los versículos claves que ellos tienen, y creo que ahí está la doctrina fundamental de ellos, Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Ahí está radicada la enseñanza de ellos de de creer solo en Jesús. ¿Y qué significa para ellos creer solo en Jesús? Que
Padre y Espíritu Santo, lo que dijimos hace un momento, son nombres que se le dan a Dios. Ellos dicen que el Hijo es el único Dios. Tiene la misma postura quizás de los judíos, pero diferente, porque los judíos creen solo en el Padre, la fe en Jesús cree solo en Jesús. Entonces, ellos dicen que el Hijo del Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento se le llamaba Jehová. No ven una persona diferente, sino que ellos creen que el Hijo es, más bien, el Padre era una manifestación o un nombre que se le daba al Hijo en el Antiguo Testamento. Y su doctrina principal está basada ahí donde Pedro le está hablando a los judíos, que fue el primer sermón que Pedro ya convertido dio, capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Y tendríamos que ver, porque acuérdense que así debe interpretarse la Biblia de una manera literal. ¿A quién le estaba hablando Pedro en el capítulo 2 de Hechos? A los judíos, no a la iglesia. Empecemos por ahí. Les estaba hablando a un pueblo regido por la ley de Moisés. A un pueblo que, retomando lo que le respondía a mi hermano Luis, cree solamente en el Padre. Entonces, acababan de crucificar al Hijo. Pedro les dice a ellos, ustedes lo han matado. Si leemos todo el texto del capítulo 2, al que ustedes crucificaron, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra del ángulo, la piedra principal. Ese Jesús es el que ustedes tienen que reconocer, les está diciendo Pedro. Por lo tanto, arrepiéntanse y bautícense en el nombre del que no creen, para el perdón de sus pecados, porque en el Padre ellos creen. Pero reconocer al Hijo era reconocer la Trinidad, reconocer que Él es Dios. Entonces de ahí vienen ya esta congregación actual llamada la fe en Jesús, toman esto y dicen la fe tiene que ser solo en Jesús porque Él es Dios y no hay otro fuera de Él. Son iglesias de tipo unitario, así como son el judaísmo también, que son unitarias, ven solo uno. Hay iglesias también que ven en el Espíritu Santo nada más Dios, o sea, por si usted no sabía, pero son muy escasas, eso sí, no es un movimiento muy grande. ¿Tiene alguien otra pregunta, hermanos? Dígame. Sí. Exacto. Y vea cómo lo que nos está explicando nuestro hermano abona mucho al hecho de decir solo está Jesús, no hay más afuera de Él. Porque retomando versículos como ese de 28-18, creo que es de Mateo, donde dice toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto id y hacer discípulos, dice el otro versículo, donde negar absolutamente a una de las tres personas de la Trinidad es negar a Dios. Y eso es lo que no alcanzan a ver aquellos que niegan la Trinidad en Dios, porque negar a cualquiera de los tres es negar a Dios en su totalidad, porque es uno solo. Y vuelvo a repetir, hermano, tal vez yo no pretendo que entendamos cómo es eso que es uno pero son tres. Es que no lo vamos a entender, hermano. Y pareciera la mejor salida olímpica de un predicador que enseña la Trinidad, de decirle, hermano, nunca lo vamos a entender. No, pregúntemele a Dios y revise la Biblia. Porque pareciera una salida bien sencilla de un predicador que quiere meter una doctrina a la fuerza, pareciera ser, de decir no lo vamos a entender, pero es que Dios declara que es un misterio, y si es un misterio está muy difícil que aquí lo entendamos, muy difícil. Lo que sí asegura la palabra de Dios, que es inerrante y tiene autoridad, es que los tres ejecutan la función de Dios. Y si no son Dios los tres, si no son el único Dios los tres, la Biblia se contradice y Dios miente. Porque Él ha dicho que no comparte su gloria con nadie. ¿Estamos, hermano? ¿Alguien más tenía una consulta para pasar a la otra parte de este estudio? Exactamente. ¿Cómo no?
¿Cómo no? Y vea, y más que amor, cuando dice verbo, exacto, pero más que amor, quiero abonar más a lo que usted nos está explicando, más que amor, el verbo que habla allí es la misma palabra activa en Dios, que tiene poder creador, porque dice, los proverbios declara el Antiguo Testamento, declara Hebreos, lo acabamos de ver en el 1.3 de Hebreos, que Él sustenta todo con el poder de su boca. Dios, oiga esto, hermano, nunca, en ningún momento, aún estando Cristo encarnado, la persona del Hijo, nunca ha dejado el Padre de ocupar su trono, porque Él es la persona del Padre y quien se encarna es la persona del Hijo. Y qué bueno lo que menciona mi hermana, Él tiene el poder de hacer todas estas cosas, porque Él es omnipresente, puede estar en muchas partes. Lo que aquí valdría la pena aclarar, hermano, es que en los tiempos, desde que la creación y fundación del mundo hasta hoy, las tres personas de la Trinidad han sido cabezas representativas de Dios. En el Antiguo Testamento, la cabeza representativa de la Trinidad de Dios era el Padre. Cuando viene y se encarna Dios mismo, la cabeza representativa es el Hijo. Y desde que la iglesia se funda hasta hoy, la cabeza representativa de Dios es el Espíritu Santo. Pero que haya un representante no quiere decir que está separado de la deidad, ¿verdad? Y hablar del verbo de 1:1 de Juan, y también en primera de Juan 1:1, empieza de la misma forma el evangelista, a hablar del verbo de Dios. Estamos hablando de la palabra activa, el logos de Dios, que tiene el poder creador. Si usted revisa el 1:1 de Juan hasta el versículo 3 y el versículo 14 que menciona mi hermana, ahí literalmente dice el 14, y aquel verbo se hizo carne y vino y habitó entre los hombres, porque se hizo, no es carne. Ahí está hablando de la preexistencia de Cristo. Él existe desde siempre. ¿Y cuándo nació Dios, hermano? Es que no tiene nacimiento. ¿Cuándo comenzó Dios? Es que no tiene comienzo. Y es otro tema igual que la Trinidad, porque uno piensa, bueno, ¿y cómo es que existe, pues? Porque como todo lo que nosotros conocemos ha tenido un principio. Y en Dios hay un atributo que se conoce como la eternidad absoluta. Eso quiere decir, yo soy el alfa y soy la omega, dijo Jesús. Soy el principio y soy el fin, declara en el libro de Apocalipsis. Él no tiene genealogía, no tiene padre ni madre, dice el capítulo 7 de Hebreos. Es aquel semejante al Melquisedec del capítulo 14 de Génesis, sin padre, sin madre, sin genealogía, o sea, descendencia. Entendamos, por tanto, hermano, que quien viene a encarnarse es la persona del Hijo, siendo en ese momento la cabeza representativa de toda la plenitud de la deidad. Lo que nosotros debemos, hermano, guardar en nuestro corazón es que una vez aceptamos a Cristo, viene a morar en nosotros la plenitud de la deidad a través del Espíritu Santo. Vea qué maravilloso es esto, porque decir que el Espíritu Santo mora en nosotros es afirmar entonces que la plenitud de la deidad de Dios está en nosotros. Si está el Espíritu Santo siendo Dios, entonces están todos, con la representación directa del Espíritu Santo. Quiero que vayamos a la otra parte, por lo menos lo vamos a comenzar, del versículo 28 al 29. Creí que íbamos a terminar esta porción, pero tiene una enseñanza muy grande al final también. Vea cómo el Hijo aquí va a terminar de demostrar que tiene toda la autoridad que solo Dios posee. Versículos 28 y 29. No, estamos en Juan 5:28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de ¿qué dice? Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Atención, hermano, en esto. El Hijo va a demostrar, porque aquí lo que está haciendo, no me pierda de vista el contexto. Hay un montón de hijos del diablo que lo están criticando porque sanó a un paralítico en un día sábado, ¿se acuerda? Entonces la respuesta que Jesús les está dando no es nada sencilla. Les está respondiendo en todos estos versículos, ¿y ustedes qué les pasa? Yo soy Dios. Es la respuesta que les está dando.
Y eso los va a molestar más todavía a los religiosos. Y va a terminar de aseverar que Él es Dios hablando de la resurrección. Cuando muere Lázaro, allá en el capítulo 11, lo vamos a ver más adelante, dice que la hermana de Lázaro, Jesús le dijo a la hermana de Lázaro, Lázaro va a resucitar. ¿Cuál fue la respuesta de la hermana de Lázaro? ¿Alguien sabe? ¿Qué le dijo? Sí, Señor, le dijo, sabemos que resucitará en el día postrero. Porque todos los judíos entendían la resurrección. Desde el profeta Isaías ya se había hablado de la resurrección. Daniel había hablado de la resurrección. Isaías le estoy hablando 750 años antes de que Cristo naciera. Daniel le estoy hablando casi 500 años antes de que Cristo naciera. Por tanto, los judíos entendían la doctrina de la resurrección. Sabían que al final de los tiempos todos iban a resucitar. Pero Jesús habla a María y le dice, a la hermana de Lázaro, y le dice, tu hermano va a resucitar. La mujer no entiende y le dice, Señor, sé que todos vamos a resucitar. Porque todos los judíos sabían que iban a resucitar. Pero entendían la resurrección por poder divino, no por poder de un hombre. Y Jesús les va a terminar de demostrar su autoridad diciéndoles que al escuchar su voz, unos van a resucitar para vida y otros para muerte. Decirle eso a los judíos era causarle un problema religioso. ¿Cómo siendo hombre estás diciendo que vos nos vas a resucitar? ¿Entiende el contexto? Metámonos entonces a ver la resurrección. Le pregunto, vamos a ver si ha estado atento en este estudio porque lo dije hace un rato. ¿Hay alguien aparte de Jesús que ha resucitado en toda la historia? ¿Sí o no? ¿No? No, pero independientemente, ¿hay alguien que haya resucitado aparte de Jesús? ¿Lázaro? ¿Hay más? ¿Ven ustedes más personas resucitadas? Cuando Cristo, cuando Cristo dice consumado es, dice que hubo tumbas que se abrieron. En la Biblia aparece desde el Antiguo Testamento, el profeta Eliseo dice que se echó sobre una niña, niño creo que era, hijo de la viuda de Sarepta de Sidón, que había muerto y resucitó el niño. ¿Ya lo ha oído eso? Aquella viuda que le dio la última torta que tenía a cocinar, y que la vasija nunca se determinó y la masa, que el cipote se le muere. El mismo Eliseo ya se había muerto. Y cuando lo iban a enterrar, ya había otro muerto antes que él en el sepulcro. Y cuando los huesos de Eliseo tocaron al otro muerto, el otro muerto resucitó. Si no ha leído eso, vaya y léalo. Hubo muchos. En el Nuevo Testamento aparece la niña que el Señor le dice, Talita Cumi. Niña, a ti te digo, levántate. El Lázaro que usted acaba de mencionar. Pedro hace que resucite una mujer que se llamaba Dorcas. También Pablo hace que resucite un muchacho que se llamaba Eutico, un cipote que se cayó de una segunda planta porque se durmió en una vigilia. De veras, cayó, durmió, que estaba aburrida la predicación de Pablo porque el bicho cayó de alto y se mató. Entonces Pablo bajó corriendo con todo el montón de mirones y a verlo muerto y resucitó. Hay muchos casos en la Biblia, pero ninguno es resurrección. Porque el único que ha resucitado se llama Cristo. Amén, hermano. Pablo declara, y eso cómo es, hermano. Vamos a llevarlo despacito y lo vamos a llevar buen tiempo la otra semana estudiando esto también. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, léase todo el capítulo 15 en su casa porque ahí habla de la resurrección de los muertos. 1 Corintios. Del versículo 51 antes del 51, dice que Cristo las primicias. Luego nosotros, dice Pablo, porque Cristo ha sido las primicias de la resurrección. Y no ha habido más resurrección. No ha habido más. En 2 ocasiones Pablo usó la palabra vivificación, que aunque no está bien aplicado, para que lo entendamos bien deliberadamente y entendiendo que no es la palabra correcta, la voy a utilizar. Todos los casos que hemos mencionado y que ustedes mencionaron son vivificaciones. ¿Y cuál es la diferencia? Resucitar significa haber muerto, regresar a la vida y nunca más morir. Eso es resucitar. Está vivo Lázaro, hermanos, ahorita.
Hoy podemos ir a darle la mano, ¿verdad que no? Ninguno de los casos de la Biblia, todos volvieron a morir. ¿Está conmigo? El único que resucitó y sigue vivo se llama Cristo. Por eso es que la Biblia dice que Él es la primicia de la resurrección. Porque así como Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. ¿De qué está hablando Jesús cuando va a establecer su autoridad ante los religiosos? Dice que por su propio poder, que solo es el poder que le pertenece a Dios, dice que unos al escuchar su voz resucitarán para vida y otros resucitarán para condenación. Todos, absolutamente todos los seres humanos, desde el primero, Adán, hasta el último que nazca al final de los tiempos, todos vamos a resucitar. Creyentes y no creyentes. Porque el ser humano es eterno en sí mismo. El alma es eterna, independientemente sea creyente o no. En la resurrección, que la vamos a ver con versículos apoyados del Apocalipsis y de Tesalonicenses también, donde está hablando de las resurrecciones, vamos a entender que no se ha dado la resurrección todavía. Porque la resurrección se va a dar en dos ocasiones. La primera resurrección y la segunda resurrección. Donde la primera resurrección se dará al sonido de la trompeta. Y la trompeta no ha sonado. ¿Está conmigo? No ha sonado la trompeta. Entendamos por tanto, hermano, que el que tiene poder para resucitar es Cristo. Y la resurrección verdadera se dará hasta los tiempos postreros. Donde en esas dos resurrecciones, unos para vida, otros para muerte. Los casos que vemos en la Biblia, hermano, son de los tantos milagros que Cristo y los profetas hicieron para que el pueblo creyera. Acuérdese que el objetivo de los milagros era autenticar el mensaje del Evangelio. Ese era el objetivo. Lázaro volvió a morir. Todos los que hemos mencionado. Porque resucitar es no volver a morir. Ahora, la Biblia usa la palabra resurrección, por eso le dije, yo uso deliberadamente y sacada bien de contexto la palabra vivificar para que entienda que los de la Biblia fueron vivificados, vueltos a la vida, pero volvieron a morir. ¿Por qué volvieron a morir? Porque todavía no es el tiempo de la resurrección. Pablo, cuando enseña de la resurrección en 1 Tesalonicenses 4, del 13 en adelante hasta el 18, si no me equivoco, Pablo dice: luego nosotros los que hayamos quedado. Pablo se incluye, habla de la primera persona del plural y donde va incluido él. Pablo creía estar vivo el día que la trompeta sonara. ¿Y está vivo Pablo? No. Porque Pablo esperaba en la resurrección de los muertos, así como todos los de la iglesia primitiva. ¿Por qué cree que la iglesia primitiva vendían todas las propiedades y las traían a los pies de los apóstoles? Porque ellos creían que Cristo vendría en los tiempos de ellos. Entonces decían: ¿para qué queremos propiedades? ¿Para qué queremos esto? Llevémoslo porque el Señor ya viene. El Señor ya viene. Luego Pedro, habiendo entendido eso, dice a través de la inspiración del Espíritu Santo en 1 de Pedro 3.9 o 2 de Pedro 3.9, cualquiera de las dos, dice: el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, dice, para que todos procedan al arrepentimiento. Porque como que Pedro ya iba entendiendo que no eran los tiempos de la iglesia que ellos entendían, sino en los tiempos de Dios. La resurrección, solo estoy tratando de introducirlo porque no me quiero meter más porque el tiempo se fue. La resurrección pertenece única y exclusivamente a las cosas que solo Dios puede hacer. Si Jesús aquí se está atribuyendo la resurrección, es uno de los motivos más que la Biblia enseña. Tiene que ser Dios. Tiene que ser Dios. ¿Será que hay una pregunta para finalizar este estudio, hermano? La próxima semana vamos a ver estos versículos. Sí, dígame. Precisamente estos versículos los vemos la siguiente semana. No sé si tiene una pregunta específica sobre el versículo. Sí, vaya, para no dejarlo tan en el aire, está hablando de las dos resurrecciones. Unos van a resucitar para ser salvos y otros para una condenación, ¿verdad? A los que agradaron al Padre, ¿cómo agradaron? A través del Hijo. Los buenos, dice ahí, ¿verdad? Que no está hablando de obras, eso sí, lo aclaramos. Habrá una última, mis hermanos.
Dígame. Buena pregunta, mire, qué interesante. Esas son de las preguntas que a veces me han metido un gol así, ¿qué le respondo? Fíjese que, no, sinceramente a mí, gracias al Señor, no me cuesta mucho tener una respuesta pronta a lo que preguntan. Eso no dice la Biblia, hermana, no se lo puedo responder. No le puedo responder eso porque no dice nada la Biblia de eso. Lo que sí, en base al cuerpo resucitado de Cristo, al parecer nadie conocía a Cristo resucitado, pero las personas que estaban vivas. Cristo sí los conocía a todos, Él ya había resucitado, pero no sabemos si porque Él es Dios o porque será la naturaleza del cuerpo resucitado. No sabemos. Allí como hemos aprendido, callamos cuando la Biblia calla porque le podría inventar una respuesta. Pero la Biblia no nos da una respuesta si vamos a tener recuerdos o no. Hay postura, ¿verdad? Hay postura. Pero por eso le digo, me metió gol porque no podemos dar una respuesta completa. Amén. Sí, solo que haciendo la aclaratoria que estamos hablando del cuerpo ya resucitado, porque el tema es la resurrección, y en este caso ambos no estaban muertos, y número dos, no existía el infierno todavía en ese tiempo. Entonces, por eso es que todavía nos queda el vacío, porque sí, ahí hay un testimonio claro en el capítulo 19 de Lucas, que está hablando del rico y Lázaro. Hay un testimonio claro y de una conversación de personas que han fallecido. ¿Sí? De que han fallecido, pero no hay una base bíblica como para asegurarlo. Por eso es que preferimos dejarlo ahí. Hay posturas que pueden tomarse a partir de estos versículos, o de que Jesús conocía a las personas después de resucitado, pero no nos dice de nosotros que vayamos a tener recuerdos, que precisamente por eso es que preferimos no especular en temas que la Biblia no aclara, para evitar generar expectativas que tal vez no sean las correctas, y es lo que nosotros tratamos. Pero eso es muy bueno de tomarlo en cuenta. Ahí hay un ejemplo, ¿verdad? Bien, hermanos, el tiempo se nos ha terminado y no podemos continuar, así que le pido en el nombre del Señor, léase estos versículos en su casa, lea 1 Corintios capítulo 15, porque nos va a servir para entender nuestro estudio de la próxima semana. Dele un buen aplauso al Señor, por favor. Oramos. Señor, el predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador.